Escucha atentamente. Utiliza el botón Contenido para acceder al temario del curso. Los botones de navegación te permitirán avanzar y retroceder secuencialmente. Esta área te muestra el nombre del curso y el título de la lección donde estás ubicado actualmente. Y finalmente presiona este botón para salir. Cuando regreses, el curso te ubicará al inicio de la última lección tomada. Comprueba con esta actividad qué tanto conoces sobre peligros, riesgos, incidentes, consecuencias y controles. En la etapa de planeación de trabajos en CENIT, realizamos el análisis de riesgos con el fin de establecer los lineamientos para la identificación de peligros, valoración de riesgos y definición de medidas de control. Todo esto para ejecutar las actividades rutinarias o críticas de forma sana y segura. Al finalizar el curso estarás en capacidad de haz clic en los botones. Reconocer el rol que desempeñan los diferentes cargos en el análisis de riesgos. Identificar las generalidades en el proceso de análisis de riesgos. Describir las etapas y los criterios que se deben seguir en el desarrollo de un análisis de riesgos. Para el desarrollo de un análisis de riesgos, todas las personas involucradas en el proceso deben estar debidamente entrenadas y capacitadas para desempeñar sus roles y responsabilidades. Cada funcionario desempeña un rol determinado en la empresa y realiza unas actividades específicas vinculadas con sus responsabilidades. Vamos a ver cada rol y sus funciones. Las responsabilidades del gerente de troncal son: garantizar el seguimiento de la implementación de los lineamientos corporativos asociados al análisis de riesgos y aprobar los análisis de riesgos de las actividades que le correspondan, según la valoración de riesgos. Las responsabilidades del jefe de mantenimiento o jefe de operaciones son: garantizar el cumplimiento de todos los estándares, procedimientos y activos de conocimiento en sus áreas de responsabilidad. Conocer la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en salud y seguridad en el trabajo en cada una de sus áreas de responsabilidad. Y, si lo amerita, sugerir la implementación de controles establecidos para los aliados. Y aprobar los análisis de riesgos, según valoración RAM de las actividades que le correspondan. Las responsabilidades del emisor son: revisar junto con el ejecutor el formato análisis de riesgos de los trabajos a ejecutar, garantizando que se establezcan los controles para realizar el trabajo en condiciones seguras. Divulgar los peligros, riesgos y controles de su área, especificando los peligros del lugar donde se ejecutará la actividad y garantizar su entendimiento. Hacer seguimiento de la implementación de los controles establecidos en el análisis de riesgos. Y suspender la actividad de forma temporal o definitiva cuando se detecte alguna condición de riesgo para las personas, el ambiente o las instalaciones. Las responsabilidades del ejecutor son: elaborar el análisis de riesgos de los trabajos a ejecutar para garantizar que se establezcan los controles que se deben cumplir. De esta manera, se podrá realizar el trabajo en condiciones seguras. Socializar con el personal involucrado en la actividad el contenido del análisis de riesgos a fin de garantizar el cumplimiento de los controles establecidos para prevenir accidentes de trabajo en la ejecución de la actividad. Tener la autorización por parte del emisor que corresponda, el procedimiento, el libro de minuta o formato de viabilización de actividades,
el análisis de riesgos y los demás documentos asociados antes de iniciar la ejecución de un trabajo, y suspender la actividad cuando se detecte alguna condición que ponga en riesgo a las personas, al ambiente o a la infraestructura. El personal involucrado en los procesos de evaluación y valoración de riesgos debe estar entrenado en las siguientes temáticas. Haz clic en los botones. Procedimiento para la programación y planeación de actividades semanales HSE PD 061. Estándar de viabilización de actividades HSE ED 011. Instructivo de análisis de riesgo HSE IN 13. Los criterios que debes tener en cuenta para realizar un análisis de riesgos son los siguientes. Haz clic en los botones. Toda actividad que sea controlada a través del libro de minuta, según los criterios indicados en el estándar para la viabilización de actividades en CENIT, debe contar con un análisis de riesgos verbal, acorde al lugar específico en donde se realizará. El ejecutor informa al emisor qué se va a hacer, cómo lo va a hacer y qué peligros, riesgos y controles se tendrán en cuenta para su ejecución. Toda actividad que sea autorizada a través de procedimiento o de formato unificado de viabilización de actividades según los criterios indicados en el estándar para la viabilización de actividades en CENIT debe contar con un análisis de riesgos en el formato HSE FR 282. El análisis de riesgos deberá ser realizado por el ejecutor, junto con personal interdisciplinario que cuente con experiencia en la actividad a realizar. Este insumo deberá ser revisado por el emisor. El emisor deberá realizar la divulgación de los peligros de su área, generando registro de asistencia o de divulgación, especificando los del lugar donde se ejecutará la actividad. También deberá garantizar el entendimiento con el ejecutor. Este, a su vez, deberá comunicar los peligros a quienes intervengan en la actividad y garantizará que la información sea entendida por quienes la reciben. El tiempo de vigencia de un análisis de riesgos para la ejecución de la actividad es máximo el mismo tiempo asignado para el desarrollo de la actividad, siempre y cuando no se presenten variaciones en la planeación inicial. Cuando un formato de viabilización de actividades pierda su vigencia, el análisis de riesgo que lo acompaña podrá ser utilizado con el nuevo formato de viabilización de actividades, que se emita para continuar el trabajo, siempre y cuando se mantengan las condiciones iniciales. Antes de iniciar la ejecución de la actividad, el ejecutor debe revisar que todos los peligros y controles están contemplados y sean efectivos. También debe notificar al emisor sobre los nuevos peligros periféricos y controles que se identifiquen. Toda actividad deberá contar con un procedimiento o instructivo de trabajo específico. Para iniciar una actividad, previamente se debe asegurar un adecuado análisis de riesgo, que garantice el gerenciamiento de riesgos y se alinee al ciclo de su intervención.
Este ciclo contempla las etapas del estándar de viabilización de actividades. Veamos cada una. Para iniciar, haz clic. Define claramente el objeto y alcance. Este último debe incluir con detalle la tarea a ser ejecutada, el lugar, las herramientas, las personas, las competencias y certificaciones requeridas, los elementos de protección personal, los equipos necesarios, los materiales y los recursos. Además, se deben definir las actividades simultáneas o secuenciales que se desarrollarán. Haz clic en los botones para ampliar actividades simultáneas, aquellas en las que más de un grupo de trabajo se encuentra ejecutando actividades, proceso u objeto de trabajo en un mismo lugar, en la misma área y en un mismo bloque de tiempo. Pueden impactarse actividades secuenciales, aquellas en las que más de un grupo de trabajo se encuentra ejecutando actividades, proceso u objeto de trabajo en un mismo lugar, en la misma área, en diferentes bloques de tiempo y guardan relación una con la otra. Para continuar, haz clic en la etapa 2. Identifica los peligros y riesgos. Siempre deberás visitar el lugar del trabajo, definir el procedimiento que acompaña la actividad e identificar los peligros y riesgos asociados con el trabajo y el entorno. Todo esto con el fin de que definas los niveles de intervención. Para el diligenciamiento del formato de análisis de riesgo y según el alcance de la tarea a desarrollar, debes asociar los peligros críticos o principales de la actividad. Los demás tienes que registrarlos en el procedimiento o instructivo de trabajo. Entonces, toma en cuenta los siguientes aspectos para llenar el formato. Haz clic en los botones. Registrar los peligros de las posibles interacciones con otros frentes de trabajo, por actividades dependientes u operaciones simultáneas. Tener presente la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en salud y seguridad en el trabajo del área donde se llevará a cabo la actividad. Clasificar los peligros identificados de acuerdo con la fuente, actividad, ambiente de trabajo, herramientas y equipos, materiales, personas, y el tipo de peligro, físicos, químicos, biológicos, de seguridad, psicosociales, biomecánicos y fenómenos naturales, tal y como se presentan. Los aliados pueden definir los peligros de acuerdo a la metodología de su sistema de gestión. También pueden hacerlo tomando como referencia la siguiente tabla, de la Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, GTC 45. Explora la tabla.
Ahora presiona sobre la etapa 3. Debes identificar los controles requeridos, de acuerdo con la jerarquía de controles, para prevenir y mitigar las consecuencias. Debes registrar los controles existentes, además de cualquier otro adicional que el equipo considere necesario, para permitir llevar el riesgo a un nivel ALARP, as low as reasonably practicable, tan bajo como sea razonablemente posible. La jerarquía de controles y las premisas para su definición se evidencian en esta infografía. Haz clic en los botones. Eliminación del peligro o riesgo. Intervenciones para suprimir, hacer desaparecer el peligro o riesgo. Sustitución. Medidas que se toman para reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menor riesgo. Controles de ingeniería. Controles técnicos para el control del peligro o riesgo en su origen, fuente o en el medio, tales como el confinamiento, encerramiento, de un peligro o proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación, general y localizada, entre otros. Controles administrativos. Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. También incluyen señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Equipos, elementos de protección personal y colectivo. Controles basados en la selección y uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física, derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. Pues bien, el equipo que elabora el análisis de riesgos debe establecer controles preventivos que se implementarán para evitar o limitar los efectos del peligro y reducir la probabilidad de ocurrencia. Estos controles preventivos son los siguientes. Revisar conveniencia del tratamiento. Verificar uso correcto de los controles. Revisar indicadores de seguridad y salud. Verificar cumplimiento de la legislación. Inspeccionar periódicamente la efectividad de los controles y hacer auditorías de seguimiento.
Para avanzar, haz clic sobre la etapa 4. Evalúa el riesgo. Una vez definidas las medidas de control, debes valorar el riesgo residual asociado a cada peligro. Este es el riesgo remanente que existe después de la aplicación de controles o barreras. Es el riesgo a asumir. Por eso, en esta etapa se aplica la matriz de riesgos RAM de Zenith para la ejecución de trabajos. Esto con el fin de evaluar el riesgo residual en cada uno de los peligros identificados. Se debe tener en cuenta las consecuencias potenciales, es decir, identificar lo que podrá o podría ocurrir. La matriz de valoración de riesgos ha sido diseñada para valorar todos los riesgos de la compañía. Esta combina la estimación de la probabilidad de ocurrencia A, B, C, D, E con el impacto 1, 2, 3, 4, 5, 6 del riesgo en las afectaciones de personas, economía, medio ambiente, reputaciones y proyectos. Esto permite conocer el nivel de gravedad del riesgo bajo 5 posibilidades: muy alto, alto, intermedio, medio y bajo, junto con el nivel de priorización recomendado para cada uno de ellos. Para avanzar, haz clic sobre la etapa 5. Aprueba el análisis de riesgo. Según la valoración de riesgos RAM establecida para la actividad a desarrollar, se determina el responsable por parte del emisor para la aprobación del análisis de riesgos. Si la actividad corresponde a trabajos críticos, descritos en la siguiente tabla, la aprobación del análisis de riesgo la otorgarán los funcionarios relacionados con esta. En el caso de ausencia del aprobador del análisis de riesgos para la ejecución de trabajos, la responsabilidad de aprobarlo corresponde a un cargo similar o al de un nivel inmediatamente superior. El equipo que elabora el análisis de riesgos y el aprobador deben firmar el formato definido para dar viabilidad a las actividades. Continuemos con la etapa 6. Comunica el análisis de riesgo. La lectura, comprensión y firma del contenido del formato de análisis de riesgos HSE FR 282 deben realizarla todas las personas que participarán en la actividad. Es responsabilidad del ejecutor asegurarse de que todos los involucrados participen en el trabajo, entiendan los peligros, las consecuencias, los controles y la valoración del riesgo consignados en el formato. Al inicio de su turno o jornada de trabajo, el ejecutor deberá divulgar los peligros de la actividad específica a desarrollar. Esto para recordar a todos los trabajadores los peligros a los que están expuestos y verificar el cumplimiento de los controles allí definidos. Esto para Ahora veamos la etapa 7. Haz seguimiento de controles. Haz clic en el botón. Tanto el emisor como el ejecutor deben verificar diariamente que los controles definidos se encuentran implementados. Si no se cumplen plenamente, se debe suspender el trabajo e instalar los controles inexistentes o incompletos. Finalmente, veamos la etapa 8. Presenta la información documentada. Haz clic en el botón.
El análisis de riesgos para la ejecución de trabajos debe realizarse utilizando el formato HSE FR282. Observa cómo debe diligenciarse este formato. El análisis de riesgos para la ejecución del trabajo debe tener un original y una copia. El original queda con el emisor y el ejecutor, también la copia del formato de viabilización de actividades. Debe haber una copia del análisis de riesgos en el lugar de trabajo para consulta de los ejecutantes y visitas de seguimiento. No se aceptan tachones ni enmendaduras en los análisis de riesgos. Felicitaciones, has finalizado el curso virtual Análisis de Riesgos. Ahora estás en capacidad de reconocer el rol que desempeñan los diferentes cargos en el análisis de riesgos, identificar las generalidades en el proceso de análisis de riesgos, describir las etapas y los criterios que se deben seguir en el desarrollo de un análisis de riesgos.